Bueno, primero encantado de estar con vos, Paola, nuevamente en la pantalla de Telesur. Y es difícil la respuesta porque desgraciadamente yo muchas veces he planteado que en la zona, en la región de Oriente Medio, eh, hay muchos factores que tienen diferentes pesos, ¿no? Y el tema religioso dentro del Islam es muy fuerte y esto hace desgraciadamente que paradójicamente algunos países musulmanes se sientan más cómodos al lado de Israel que al lado de un país musulmán, pero de confesión chiita, como es la República Islámica del Irán. Esto es muy lamentable, pero es así, es una realidad, no lo podemos desconocer. Hay ejemplos como Arabia Saudita, por nombrar tan solo a uno de ellos, cuando triunfó el grupo liderado por Al-Golani en Siria, dijo públicamente que ellos no tenían ningún problema con Israel, más bien todo lo contrario, y que su único enemigo eran Irán y Hezbollah. Esto por dar tan solo dos ejemplos. Sí hay algunos países del mundo islámico que ha manifestado su simpatía y su apoyo por Irán, como es la República Islámica de Pakistán, que incluso, si no me equivoco, en la guerra de los 12 días o posteriormente incluso manifestó que si Irán era atacado con armamento nuclear por parte de Israel, Pakistán iba a hacer lo propio en defensa de Irán contra el territorio israelí. Pero evidentemente el mundo islámico no es homogéneo. Hay que recordar que también Irán no entra dentro de lo que es el mundo árabe, porque es una nación que tiene, bueno, muchas etnias diversas, pero mayoritariamente persa. Entonces, desgraciadamente yo creo que de eso también, como dicen, a río revuelto ganancia de pescador, creo que el régimen israelí también se apoya en gran medida en esa atomización que hay dentro de en alguna medida, y también a lo largo de la historia se han favorecido diversos grupos extremos, como en su momento la hermandad musulmana, con origen en Egipto, favorecida y financiada para su nacimiento por el Imperio Británico y por la Alemania de Adolfo Hitler, para ser un contrapeso a ese nacionalismo árabe, el baasismo, ¿no? Que buscaba justamente soslayar esas diferencias religiosas y sí poner de relieve la identidad árabe, que si bien, repito, no está el mundo iraní instalado en este mundo árabe, tal vez sí hubiese tenido una hermandad mayor que con estas diferencias religiosas, porque de hecho hay que recordar que el gobierno de Bashar al-Assad en Siria era árabe y un aliado estratégico mutuamente con Irán. Lo que sí te puedo decir, Paola, para terminar, que yo creo que con esta acción Donald Trump, esto lo decía hace un rato en RT, destruyó él mismo a su movimiento político y tal vez a su presidencia y a su proyecto político. Recién empieza, pero al mismo tiempo nos muestra que es un escenario bastante confrontacional, y me refiero a ello mientras vamos viendo imágenes en vivo del cielo de Tel Aviv, territorio palestino ocupado. Está llegando una nueva andanada de misiles que han sido lanzadas desde la República Islámica de Irán bajo un principio clave, y de esto me gustaría profundizar: legítima defensa. Ya hemos visto que de manera mediática siempre se ha tratado de colocar sobre la mesa, sobre el escarnio público, el hecho de que un país, al ser agredido, se defienda. Eso se condena, pero cuando un país es agredido y quiere defenderse, eso se cuestiona. ¿Frente a qué paralelismo estamos? Bueno, a ver, tal vez a lo que te referís es a la doble vara que desgraciadamente impera en Occidente. A ver, en este caso, lo mismo que al inicio de la guerra de los 12 días, no hay absolutamente ninguna duda que esto es una agresión eh, no justificada. No hay ninguna acción que haya llevado adelante Teherán para haber sido agredida el año pasado en la guerra de los 12 días, ni en este momento. Parecería ser que el único elemento
que justificaría, que no lo justifica, por Dios, que se entienda lo que estoy diciendo, pero el argumento que esgrime Israel, que esgrimió Donald Trump, es el tema del plan nuclear, que hace apenas un par de días Pezeshkian dijo, si quieren oírnos decir que no vamos a tener armas nucleares, lo digo, no vamos a tener armas nucleares porque hay una fatua emitida por el líder de la República Islámica, Ali Khamenei, que dice que no deben ni van a tener armas nucleares porque está en contra de sus creencias. Después, bueno, supuestamente el hecho esgrimido de los misiles, que no pueden tener misiles de medio o largo alcance, ¿qué broma es esa? O sea, pedirle, es como justamente esgrime Rusia históricamente, no se puede garantizar la seguridad de unos a costa de la seguridad de otros. Irán tiene todo el derecho y la legitimidad a tener el armamento necesario para defenderse, vas teniendo en cuenta que hace un par de siglos que Irán no inicia ninguna guerra, si no me equivoco. Entonces, después otro argumento que vos fijate cómo esto fue, por eso digo, Trump acaba de cometer, creo, el peor error de su vida, porque en el discurso del Estado de la Unión ya dejó entrever algo de esto cuando dijo que Irán tendría misiles que ya podían llegar a Europa y en poco tiempo tendría misiles que podrían llegar a Estados Unidos. Una fantasía en toda regla, esto de Estados Unidos, pero en esas declaraciones buscaba lavarse la cara a sí mismo y justificar un ataque a Irán, defendiendo la seguridad nacional de Estados Unidos, no haciendo el trabajo sucio de Israel. Yo creo que eso es lo que es imposible ya a esta altura. ¿Cómo le va a justificar a los estadounidenses que lo votaron para no volver a hacer guerras en las cuales Estados Unidos pone muertos por los intereses de Israel y de otros países, y cómo justificar el asesinato de más de 50 niñas en una escuela con un misil israelí, que parecería que no pueden con su genio los israelíes, parece que les agrada mucho matar niños con sus misiles, ya lo han hecho en Gaza, tienen un gran entrenamiento al respecto, permítaseme la ironía. Pero yo no sé si le va a ser tan sencillo a Donald Trump explicarle eso a sus votantes en Estados Unidos. No hay ningún tipo de justificación a este ataque y por supuesto que Irán está respondiendo con furia y tiene todo el derecho a hacerlo, porque realmente no se puede, y más en el marco, Trump se acaba de hundir en la misma infamia que se había hundido Netanyahu en la guerra de los 12 días, interrumpiendo negociaciones, con un ataque cobarde y artero. Y desgraciadamente Donald Trump tenía una negociación en marcha a cargo de Steve Witkoff y de Jared Kushner, y en ese medio de las negociaciones se hace esta acción. Yo creo que realmente... Y con esto termino y coincido con vos, yo creo que algo por lo que aboga incansablemente el mundo multipolar, la mayoría global encabezada por Rusia, por China y por otros actores justamente de este mundo multipolar, y es el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el dejar de llevar adelante esta doble vara, este doble estándar en el cual para unos está todo permitido y para otros se aplica todo el rigor de las leyes y las normas. Por otro lado, unas normas que a veces son bastante antojadizas, como cuando se hablaba de este mundo basado en reglas. Tú que tocas este mundo multipolar, de alguna manera, Cristian, tendríamos que saber si va a haber algún pronunciamiento más allá. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ejemplo, está reunido con su Consejo de Seguridad ruso evaluando la situación. Hay un pronunciamiento de la portavoz de Cancillería, María Zaharova, condenando, por supuesto, el ataque unilateral, ilegal que ha emprendido Estados Unidos e Israel, además en medio de una mesa de negociación, hay que decir, recalcarlo. Y también el gobierno de China, a través del portavoz de su Cancillería, también se pronunciaba condenando este hecho. Ambas partes llaman a que haya un nuevo entendimiento, que se reencamine la vía del diálogo. Primera pregunta, ¿qué tan fácil podría ser reencaminar un diálogo en estas condiciones como primer escenario? Y el segundo te lo planteo desde ya, si esto merecerá una activación
del BRICS Plus, es decir, vamos a tener un comunicado contundente respecto a esta situación. Yo sé que el grupo BRICS Plus no tiene una connotación política, no se maneja así, pero estamos frente a un escenario totalmente distinto. Bueno, es muy interesante la pregunta, voy a tratar de responderla a la altura. A ver, por un lado, Rusia y China ya, incluso esto que vos marcás, está el presidente Putin reunido con el Consejo de Seguridad de Rusia y pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo no sé si es mucho o poco lo que se puede hacer en unas Naciones Unidas que están bastante devaluadas. Yo creo que habría que volver al espíritu original de ese organismo. Lo que sí podemos precisar es que Rusia y China le han brindado un apoyo enorme a la República Islámica del Irán con radares. Se sabe que China mandó radares muy sofisticados. Se sabe también que Rusia mandó equipos antiaéreos S-400. Sabemos que se ha mandado mucho equipamiento. Sabemos también que Rusia tuvo un papel central en la desactivación, en esa especie de revolución de colores que quisieron hacer hace apenas un par de meses. En el bloqueo de todas esas centrales de Starlink que habían metido de contrabando para generar toda la comunicación que favoreciese esas revueltas. Rusia y China, más allá de lo que piensan algunos incautos que piden una mayor intervención, no sé, llevando el mundo a qué límites, porque si un bando ya ha perdido la razón, el otro tal vez tiene que poner más razón sobre la mesa. Pero el apoyo de Rusia y de China están. Hay algo que a mí me parece muy interesante destacarlo también en favor de Rusia. Vos fijate, Paola, que la tecnología de misiles hipersónicas es en gran medida lo que le da la ventaja insoslayable y casi el jaque mate a los que lo tienen, esta tecnología, en este caso Irán. Ese es un as en la manga que tiene muy importante, aparte de la enorme producción de drones que hacen una saturación de las defensas aéreas y los misiles hipersónicos que son imposibles de interceptar. Tecnología que no tiene Occidente aún, ningún país de Occidente tiene la tecnología de misiles hipersónicos. El primero que lo desarrolla a nivel mundial es Rusia. Y vos fíjate que los otros 3 países que tiene son socios y aliados estratégicos de Rusia. Son China, Corea del Norte e Irán. Esto habla, no es una casualidad que todos, no es que todos lo desarrollaron, es que Rusia, generosamente y entendiendo que necesita aliados fuertes que también se puedan defender, le facilitó esta tecnología a estos 3 grandes aliados de Rusia. Y respecto a lo que planteas de los BRICS Plus, yo hace tiempo y otros colegas también consideramos que por supuesto que yo no sé si en el marco de los BRICS está la Organización de Cooperación de Shanghái, que sí tiene más un carácter militar o de autodefensa y de antiterrorismo, etcétera. Sin duda, yo creo que los países emergentes, los países que son liderados por Rusia y por China, deberían tener un marco de asociación más completo, más estratégico, más virtuoso sin duda que la OTAN, pero con algún mecanismo parecido. Vos fijate que ya tienen un mecanismo similar, pero bilateral, lo que es la alianza militar entre Rusia y Corea del Norte. Eso es sumamente importante y es una garantía, aparte de su poderío nuclear, que es mucho más pequeño que el de Rusia y el de Estados Unidos, pero el poderío nuclear de Corea del Norte y esa alianza inquebrantable en lo militar que ya demostraron los coreanos cómo fueron capaces de ir y estar codo a codo luchando con sus hermanos de armas rusos defendiendo el territorio de la Federación, eso también debería darse con China, debería darse con Irán. A Irán se lo propuso Rusia hacer un acuerdo de esta magnitud y de estas características. Irán lo declinó, quedaron solamente con la cooperación militar en cuanto a material.
porque, bueno, Irán tiene la tradición de no tener este tipo de acuerdos jamás en la historia. Sin embargo, yo creo que el mundo de hoy debería replantear algunas cosas, tener esa flexibilidad, porque sin duda, como dice el refrán, la unión hace la fuerza, y cuando vos tenés poderío nuclear, sabes que tenés una garantía de seguridad muy grande. Si no lo tenés, el tener las espaldas cubiertas por socios que tengan este tipo de compromiso con vos, sin duda que te va a preservar de este accionar loco y desenfrenado por parte principalmente, acá yo creo que, a ver, yo lo dije y lo repito y lo dije en esta intervención, Trump cometió el peor error de su carrera. Ahora, Israel sin duda es uno de los máximos factores de desestabilización y de riesgo para la paz mundial al que podemos enfrentar. Y hoy se muestra de la forma más descarnada y con una escalada que paradójicamente, y con esto cierro, lo que vos preguntabas de cómo desescalar o algo por el estilo, es una buena señal, las declaraciones de Starmer, del primer ministro británico de hace apenas unos minutos, en las cuales decía que Irán tenía la llave para desescalar esto, que tenía que suspender los ataques. Como decimos en la Argentina, parecería ser que ya están pidiendo la escupidera. Se metieron en una que Irán, lo dije hace un rato, está respondiendo de una forma furiosa, justificada y con solvencia militar. Y yo no sé si, yo creo que no previeron la magnitud de esto, yo creo que ahí no me extrañaría que Israel, que suele hacerlo, haya incluso traicionado algún acuerdo con Donald Trump, porque a mí me parece que la idea de Trump era hacer un ataque medido, apelando a una reacción y a un levantamiento por parte del pueblo iraní en contra de sus líderes. Esto obviamente mal aconsejado y se fue totalmente de las manos con este bombardeo sin lugar a dudas intencional contra esta escuela de niñas. Y obviamente esto hace que la respuesta de Irán, y yo no sé hasta dónde va a llegar, porque yo creo que hay veces en que la paciencia se colma y me parece que a Teherán ya le está pasando o le ha pasado de hecho. Y en medio de toda esta situación, mientras seguimos conversando con Cristian en la mesa, estamos viendo uno de los misiles que ha sido lanzado también por la República Islámica de Irán, surcando los cielos de Irak, país fronterizo también, donde además la población iraquí estaba despidiendo este misil, deseándole una llegada segura, decía, justamente allí para justamente garantizar el objetivo central de esta situación. Vamos a seguir sumando reacciones, vamos a seguir revisando lo que acontece también en información. Cristian, te pido que te mantengas con nosotros en línea, al igual que a nuestros televidentes. Lo que estamos identificando en nuestro mapa, en este rectángulo de color rojo, es el Estrecho de Hormuz, actualmente un punto geográfico más crítico de la economía global debido a este rol que tiene como la principal arteria para el tránsito de petróleo y gas en el mundo. La conexión que además une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábico está delimitado por Irán al norte y por el enclave de Musaddam y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Aproximadamente mide entre 48 y 55 kilómetros de ancho, aunque su canal de navegación es mucho más estrecho, con tan solo 33 kilómetros. Por allí transita entre el 20 y 30% del petróleo mundial. Estamos hablando de cerca de 20 millones de barriles diarios de crudo. Allí también transita el gas natural licuado y la dependencia global es del 80% de petróleo en otras naciones en el mundo. Esto garantiza también un equilibrio dentro del comercio internacional y con ello la decisión que asume también la República Islámica de Irán de cerrar el Estrecho de Hormuz va a impactar sin lugar a dudas en el comercio, en el mercado energético global, y también se sabe que a esta hora varias de las embarcaciones han tenido que dar una vuelta en U para evitar
obstaculizarse, trancarse en este punto, y así se van desarrollando los acontecimientos también en torno a esta situación. Vamos a seguir revisando el pronunciamiento también en torno al primer ministro de Malasia, que se pronuncia rechazando este ataque ilegal que ha emprendido Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Durante su pronunciamiento dice que el inicio de estos ataques por parte de Israel se convierte en un vil intento de sabotear las negociaciones en curso y arrastrar a otras naciones a un conflicto que podría resultar imposible de contener. Son las declaraciones del primer ministro de Malasia, que junto a otras autoridades internacionales también se han venido pronunciando desde la madrugada de este sábado 28 de febrero a lo largo del día en Asia Occidental, que también marca también un punto de inflexión en medio de esta guerra abierta desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vamos a sumar a nuestra compañera Marina Aguirre también a esta hora, tras los sucesos registrados en la madrugada de este sábado 28 de febrero, para que también nos siga relatando lo que sucede a esta hora. Bienvenida, Marina. Muchísimas gracias, Paola, por la presentación, y ahora también nos vamos a ver lo que dijo Chile al respecto de todo este conflicto, porque en Chile condenaron ataques contra Irán y dicen lo siguiente: estos ataques no solo agreden a un país, sino que ponen en jaque a toda la región y llevan al mundo a una situación que puede ser límite en cuanto a la paz mundial, con graves consecuencias para los pueblos del mundo. Esto lo manifestó el Partido Comunista de Chile. Continúa: Israel es un Estado que ha practicado en tiempo reciente un genocidio que ha impactado a la humanidad. Estados Unidos lo propió en diversas partes del planeta y en la de actualidad busca matar de hambre con un bloqueo cruel al pueblo de Cuba. Continúa el comunicado del Partido Comunista Chileno y dice finalmente: los pueblos y gobiernos dignos del mundo deben condenar estos ataques y proponer a la brevedad una sólida que reponga la estabilidad mundial y la libre autodeterminación de los países en el marco de los organismos multilaterales existentes. Reitero, esto es del Partido Comunista de Chile. El mundo sigue reaccionando, y no solamente Chile, sino que también nos vamos con Brasil, con el Partido de los Trabajadores, porque el PT también ha condenado esta agresión contra Irán y dice de la siguiente manera: el 28 de febrero los Estados Unidos de América e Israel lanzaron un nuevo ataque militar en el territorio de Irán, mientras las negociaciones diplomáticas aún estaban en marcha, bajo la falsa justificación, una vez más, de operación preventiva. Continúa el comunicado del PT condenando la agresión contra Irán y relata: subrayamos la posición del gobierno de Brasil y pedimos a las partes involucradas que respeten el derecho internacional, eviten la escalada de las tensiones y garanticen la protección de los civiles y la infraestructura civil. También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje en conjunto y multilateralmente para contener otro conflicto de guerra que pueda tener consecuencias impredecibles y que no utilice discursos que puedan inflar aún más las tensiones. Este fue un comunicado del Partido de los Trabajadores de Brasil condenando la agresión contra Irán. Recordemos que más de 85 mártires ha dejado esta agresión estadounidense. Esto fue a la escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgán. Estamos viendo estas imágenes porque en total fueron más de 85 mártires dejando esta agresión estadounidense. Realmente Israel y Estados Unidos
atacaron a escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgán. Estas fueron parte de lo que ocurrió en este ataque por parte de Estados Unidos e Israel en la madrugada hacia Irán. Recordemos que la crisis precisamente comenzó en horas de la madrugada cuando los sistemas de defensa aéreas iraníes detectaron movimientos inusuales en el Golfo Pérsico y una actividad aérea cercana a su espacio soberano alrededor de horas de la madrugada. Se han registrado las primeras explosiones en las inmediaciones de Teherán y en cuestión de minutos una combinación de misiles de precisión y drones de largo alcance ha impactado objetivos vinculados al programa nuclear en Natanz, complejos industriales estratégicos de Isfahán y depósitos logísticos en la provincia petrolera de Khuzestán. Las acciones no han sido aisladas, se produjeron en varias oleadas durante la madrugada, como así lo estuvimos haciendo, realizando el seguimiento a través de la pantalla de Telesur. Fue durante varias oleadas, durante madrugada y la mañana de hora local precisamente, combinando bombardeos aéreos con misiles de crucero lanzados desde las plataformas navales en el Golfo. Horas después, nuevos impactos se han reportado en zonas cercanas a las instalaciones militares en las afueras de Shiraz y en sectores industriales periféricos en la capital iraní. Uno de los episodios más sensibles ha sido el daño registrado en un barrio residencial del este de Teherán, donde, como hace un rato les mostrábamos y les estuvimos mostrando durante toda la transmisión, en un barrio residencial de Teherán, en la escuela de niñas, resultó afectado por la onda expansiva de una explosión cercana con más de 50 muertes. Equipos de emergencia han confirmado varias víctimas civiles. Autoridades iraníes han denunciado ante instancias internacionales que los ataques trascendieron blancos estrictamente militares, señalando que el impacto en infraestructura civil constituye una violación del derecho internacional humanitario. La ofensiva por parte de Estados Unidos a Israel representó la agresión armada directa contra un Estado soberano. En ese marco, Teherán invocó el artículo 51 de la Carta de Organización de Naciones Unidas, reafirmando su derecho inherente a la legítima defensa ante un ataque armado. Reiteramos, en este marco Teherán invocó el artículo 51 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, reafirmando su derecho inherente a la legítima defensa frente a un ataque armado. La respuesta iraní, horas después del último bombardeo, Irán lanzó su contraofensiva precisamente en legítima defensa y el despliegue incluyó misiles balísticos y drones dirigidos a objetivos que definió como estrictamente militares. Entre los blancos mencionados por fuentes oficiales se encuentra la base aérea de Al-Udeid en Qatar, instalaciones estadounidenses en Bahrein y sistemas de defensa en el sur de Israel, particularmente en el desierto del Negev. Teherán presentó su respuesta como proporcional y orientada a restablecer la disuasión estratégica. Remarquemos que Irán no ha iniciado esta confrontación, de hecho estaban ante diálogos de poder reconstruir todo, ante diálogos de cooperación con Estados Unidos precisamente, y todo esto ocurrió como lo había ocurrido también la vez pasada, todos estos incidentes en medio de tratar de realizar un acuerdo para que prime la paz y no esta confrontación que ahora de la madrugada ocurrió precisamente contra Irán en medio de estas negociaciones. La historia se repite, ya que esta no es la primera vez que está ocurriendo por parte de Estados Unidos e Israel, y ante esto Irán, al no iniciar la confrontación en su legítima defensa, reaccionó
ante una agresión externa. En ese marco, sectores del sur global interpretan este episodio como un nuevo ejemplo de intervenciones unilaterales fuera de un mandato multilateral explícito. Estamos tratando de hacer un raconto para la gente también que se va sumando a esta transmisión a través de la pantalla de Telesur, minuto a minuto, todo lo que fue pasando desde la madrugada hora local, con estos ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, también la respuesta en legítima defensa de Irán hasta ahora y también todas las reacciones a nivel internacional que se están uniendo en solidaridad con Irán porque precisamente estaban ante negociaciones importantes y se ha violado este tipo de negociaciones. Ahora vamos a continuar con nuestro invitado, con el analista geopolítico y escritor Cristian Lamesa. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Marina, un gusto escucharte. Un gusto también. Bueno, ¿de qué manera se está precisamente deteriorando todo y debilitando este sistema multilateral ante estas agresiones, ante este escenario que estamos viviendo, que estaban, como bien lo relatábamos, en plenas negociaciones? Y ocurre esto que no es la primera vez, porque la vez pasada ocurrió lo mismo, en plenas negociaciones hubo un ataque por parte de Estados Unidos. Pero ¿de qué manera este contexto está debilitando este sistema? A ver, el sistema, hoy tal vez se ve de una forma descarnada y casi pornográfica cómo este sistema ya realmente no da resultados, pero hay que recordar que esto no viene de ahora. Hoy se ve así porque hay otra alternativa y queda más al desnudo, al haber un nuevo mundo multipolar, al haber otra forma de ver la convivencia mundial, que es lo que muestran los países encabezados por Rusia y por China, este mundo multipolar. Queda al desnudo eso otro, pero a ver, recordemos lo que fue el bombardeo a Yugoslavia en 1999. O sea, fue una medida que no había ninguna justificación para semejante acción al margen de cualquier resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se llevó adelante. Esto es la prepotencia del mundo, del occidente colectivo, que obviamente ese orden unipolar ya está agonizando, pero evidentemente se niega a morir. Sabemos que los imperios suelen morir matando, y este sería el caso. Y puntualmente, decía Paola, yo creo que el Estado de Israel, a través del gobierno de Benjamín Netanyahu, hoy se erige como el máximo peligro para la paz mundial. Vos muy bien mencionabas cómo de estar, porque una cosa es estar en una mesa de negociación dentro de una guerra ya desatada, como es el caso de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Es otra situación, pero cuando vos estás, no hay hostilidades, más allá de que hay una situación tirante, pero no hay hostilidades, y hay una mesa de diálogo, y vos de repente haces lo que hizo Israel el año pasado, la guerra de los 12 días, que había una nueva ronda de conversaciones un día domingo, el viernes anterior, hace ese ataque tarde, el Estado hebreo, evidentemente estás pasando por el arco del triunfo el más mínimo principio de caballerosidad y lealtad. Eso es lo que debe primar en una mesa de negociación. Y en esta situación, ahora, el que realmente da por tierra con cualquier... estoy teniendo retorno un poco molesto, perdón. Cristian, discúlpame, ahora hay un comunicado de último momento que lo vamos a leer y también lo voy a compartir con vos y con todos los y las televidentes, que es de la República Bolivariana de Venezuela,
condenando y lamentando profundamente que en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán. Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad. Reiteramos el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, que condena y lamenta profundamente que en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán. Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y de la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad. Cristian, va de la mano con lo que venías relatando, con lo que veníamos diciendo, que en plenas negociaciones precisamente ocurren estos hechos y por supuesto la República Bolivariana de Venezuela los condena totalmente. Cristian. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. No, lo que te decía Marina es que el ataque no tiene ningún tipo de justificación, un ataque no provocado y aparte, bueno, todas las excusas que enumeró Donald Trump realmente son, se lo decía a Paola, es lavarse la cara y tratando de justificar ante su electorado que hace un ataque contra un país que es un peligro para Estados Unidos cuando realmente no lo es. Y claramente no lo es. Y está haciendo el trabajo sucio del Estado de Israel. Y es esto, mancillar absolutamente una negociación que se estaba llevando adelante con buenas perspectivas por parte de Witkoff, del canciller iraní. Realmente yo le decía a Paola, y lo decía hace un rato en Russia Today, yo creo que Donald Trump destruyó su proyecto político y su presidencia con este acto. Cometió el peor error de su vida y yo no sé de qué forma le va a explicar a su electorado, a sus votantes que lo votaron para que no haga nuevas guerras, para que termine guerras, para que saque a Estados Unidos de este papel de hacer el trabajo sucio de otros países como Israel. No lo digo yo, lo dijo Charlie Kirk antes de que lo mataran, lo dijo Tucker Carlson. Hace poco estuvo Tucker Carlson en Israel entrevistando a Huckabee, al embajador de los Estados Unidos en Jerusalén, y reprochándole cómo puede ser que el Estado hebreo maneja la política de los Estados Unidos. Hay toda una cantidad de estadounidenses que están cansados de esta lógica, que están muy reacios a que un tipo como Netanyahu se haga alarde de que él maneja más al Congreso de Estados Unidos que Donald Trump. Y Donald Trump cae en esta jugada como si fuera una quinceañera incauta y realmente yo creo, no equivocarme, que esto le va a costar muy caro y seguramente le cueste su proyecto político. Y repito una vez más, la máxima de las burlas en el ámbito diplomático es justamente esto que señalaba muy bien la diplomacia venezolana, estar en una ronda de negociaciones que se supone que tiene que ser de buena fe y hacer semejante cosa, equiparable a lo que hizo Alemania y Francia con los acuerdos de Minsk, burlarse de la buena fe de la otra parte para hacer un acuerdo que no se piensa cumplir, sino armar en ese caso Ucrania contra Rusia. Bueno, en este caso se hizo algo que es igualmente infame. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información y por la claridad de tus respuestas. Gracias a vos, un gusto, Marina.